es la traducción en el cine y en los nuevos medios de comunicación? ¿Se trata acaso del pasaje del papel a la imagen sonora? ¿O hay algo más detrás de ese traslado mediado por las nuevas tecnologías? La partitura, herramienta ineludible del trabajo musical, ¿tiene algún efecto más allá de ser un recordatorio de notas y de tiempos? La traducción, ¿qué es y cómo forma parte de los lenguajes artísticos? Traducción, se nos hace imposible no realizar una relación con el cine. Christian Metz, crítico y teórico del cine de origen francés, vivió en un momento clave. El siglo XX conoció el desarrollo de ese fenómeno cultural que es el cine. Durante esa época, las diferentes manifestaciones culturales en relación con el cine pusieron a cabezas como la de Metz a pensar en ese nuevo fenómeno cultural. Metz se basó en la semiología, del griego conocimiento de los signos, para entender procesos de producción de significado. A partir de allí, propuso un modelo propio para explicar el cine. El lingüista suizo Ferdinand de Saussure estudió los lenguajes naturales. Son los lenguajes que hablamos todos los seres humanos, como el español, el inglés o el chino. Los lenguajes naturales conforman sistemas. Todo sistema está hecho de signos, que significan por relaciones de oposición. Por ejemplo, la letra P se opone a la letra B, y así distinguimos entre parco y barco. De Saussure pensó la lengua a la manera de dos ejes que se cruzan, uno horizontal y otro vertical. Al eje horizontal lo llamó sintagma y al vertical paradigma. El eje horizontal o sintagmático establece el orden de las palabras. Si decimos Jorge pinta un cuadro, sabemos que cada palabra está en su lugar normal, aceptable y por lo tanto correcto. En el eje paradigmático o vertical, podríamos reemplazar un cuadro por su casa o su habitación, manteniendo la coherencia de la emisión. Entonces, bajo esta pauta, el enunciado Noelia canta una canción es igualmente correcto. Ferdinand de Saussure notó que todos los hablantes de una lengua natural establecemos relaciones en presencia de palabras que están presentes, llamadas relaciones sintagmáticas, y relaciones en ausencia, denominadas relaciones paradigmáticas. Metz se basó en estas ideas para elaborar una semiología del cine. Para él, la imagen cinematográfica ocurre en el eje paradigmático. El cine ofrece la traducción de un texto previo, por ejemplo, cuando una película se basa en una obra literaria anterior. También están las cuestiones ya narradas, pueden estar en un libro, en una película misma, que pasan a ser ideas adaptaciones. Y ahí estamos hablando, sí, de lo que suele llamarse una forma de trasladar esa historia al lenguaje cinematográfico. Esa historia que va a ser una historia que puede ser un cuento, puede ser una novela, un formato determinado escrito pasa a ser una adaptación cinematográfica. Hay otros términos que se usan para estos casos, como los de adaptación y transposición, y por supuesto está el término traducción intersemiótica de Roman Jakobson. El paso entre lenguajes
desde un mensaje formulado en una lengua natural, en el caso de la literatura, a la lengua de imágenes, en el caso del cine, puede entenderse como una manera de adaptar, transponer, vincular semiosis o generar distintas formas de producción de significado. La partitura tiene diversos procesos que intervienen para su decodificación. Así que en sí mismo, para la interpretación de esa partitura, necesitamos el manejo de un código, ¿no? Poder comprender qué es lo que nos está diciendo esa partitura. Si lo pensamos así, en términos amplios podríamos decir que necesitamos hacer una traducción de esos signos que aparecen en esta partitura. Por lo tanto, se nos plantea un interrogante con respecto a si esta partitura acerca o aleja en el sentido de lo convocante del arte, que es el hecho creativo, ¿no es cierto? Cuando el compositor compone esa partitura, cuando compone, no está escribiendo la partitura en realidad, sino está tratando de usar estos signos del lenguaje musical para de alguna manera reflejar este sentir que él tiene y hacerlo factible de comprender por un otro. En ese sentido, me parece que sería interesante pensar en la posibilidad de la traducción. Para entender la traducción como un proceso general y amplio, para ordenar los hechos de cultura por sus similitudes y diferencias, podemos recurrir al pensador Yuri Lotman. Para Lotman no hay traducción exacta, sino más bien aproximaciones. Hay equivalencias establecidas, hay cierta zona de diálogo posible en donde se conserva cierta información de la cultura, pero también se deja librado cierto espacio de posibilidad para la generación de nuevos sentidos culturales. En esta idea de traducción, en donde no se equipara un término a otro, sino tan solo que se los aproxima y se deja entre medio de ellos un espacio de posibilidad, es donde radica, según Lotman, la libertad artística. Explotar ese espacio de lo intraducible entre lenguajes que son disímiles o diferentes es, en realidad, la mayor potencia que puede encontrar cualquier cultura para seguir desarrollándose y para seguir generando nueva información.